Pensar en pensamiento computacional es probablemente pensar en numerosas situaciones cotidianas en las que nos enfrentamos a tener que interactuar con máquinas, ¿no? que nos dan feedback, ¿no? a la hora de gestionar cualquier cuestión, ¿no? en nuestra sociedad. Hace décadas hablábamos de la importancia de leer el mundo desde el lenguaje de las matemáticas porque éramos demasiado textuales. Y probablemente en la actualidad hablamos bastante de saber leer el mundo también desde el pensamiento computacional, ¿no? Porque nos enfrentamos a una sociedad en la que la tecnología se encuentra presente con altas cargas de manera transversal. Eh, Cuando nos vamos al ámbito más educativo, al ámbito pedagógico, que es el que nos atañe, hablar de pensamiento computacional es probablemente tener que romper algunos estereotipos, ¿no? Es tener que escapar un poco de esa perspectiva más orientada a pensar en el niño que se sienta a programar y abrir un poco más el prisma y ver que a través de la programación somos capaces de fomentar y estimular el desarrollo de otras habilidades y competencias, normalmente aquellas que denominamos habilidades más blandas, ¿no? Vinculadas con trabajar con los niños la capacidad de tolerar frustración, la capacidad de ser flexibles y adaptarse a diferentes entornos de trabajo, la capacidad de ser capaces de aprender de los errores. Dinámicas vinculadas históricamente con el desarrollo del pensamiento computacional, como la programación, son vehículos interesantes que nos permiten pues, ir un paso más allá y trabajar con nuestros alumnos una perspectiva de habilidades mucho más orientada a su inserción sociolaboral futura, ¿no? Y si vamos un paso más allá, desde luego, hablar de pensamiento computacional es hablar también de enfoques de trabajo basados en metodologías activas, donde hacemos que los alumnos trabajen desde proyectos y vinculen la realidad de un aula, lo curricular, con la sociedad inmediata en la que se encuentran, ¿no? Vamos a resolver desde un proyecto alguna cuestión vinculada con el entorno inmediato, algún problema con el entorno, del entorno inmediato, y lo hacemos desde un proyecto en el que, por ejemplo, prototipamos alguna cuestión tecnológica que nos ayuda a medir el nivel de humedad en el aula, cuestiones vinculadas a lo mejor con ciencias naturales, ¿no? Hablamos de cuestiones blandas, ¿no? Hablamos de competencias transversales o habilidades blandas, ¿no? Normalmente lo que más logramos estimular desde el pensamiento computacional son cuestiones basadas en mejorar la capacidad de perseverar y de ser capaz de aprender de los errores, ¿no? Las dinámicas detrás del pensamiento computacional basadas en programar pues tienen esa característica, ¿no? Que nos hacen tener que ser muy procesuales, tener que ir paso a paso y por lo tanto cuando cometemos errores somos capaces de mirar hacia atrás de manera ordenada, localizar errores y volver a reconducir situaciones, ¿no? De manera natural también incorporamos habilidades vinculadas con la resolución de problemas, ¿no? Nos hacemos mucho más capaces de resolver problemas porque nos enfrentamos a cuestiones vinculadas con la tecnología donde resolver un problema pues está mucho más al alcance de la mano, es mucho más flexible la posibilidad de poder resolver un problema desde una pantalla, ¿no? Basado en tener que programar alguna cuestión o reprogramar alguna cuestión, ¿no? Resolver problemas, por lo tanto, también podríamos identificarla, ¿no? Como una de las competencias o habilidades clave y fundamentales, resolución de problemas para los entornos sociales del siglo XXI. Hablamos, por supuesto, también de flexibilidad, hablamos de mejora de la capacidad creativa, ¿no? Porque habitualmente cuando trabajamos desde el pensamiento computacional enfrentamos a los niños a que sean constructores en su propio proceso de desarrollo, ¿no? Construyen artefactos o proponen resoluciones a problemas, por lo tanto estamos dándoles oportunidad de que sean también o propongan cuestiones creativas, ¿no? Para resolver un problema que se presenta con numerosas posibilidades de resolución. Y yendo en esa línea, pues podríamos ampliar a cuestiones también lingüísticas, ¿no? Cuando hablamos de trabajar el pensamiento computacional y nos enfocamos a situaciones idílicas desde el punto de vista pedagógico, trabajar desde un método de proyectos, ¿no? Incorporar el pensamiento computacional desde un método de proyectos, pues nos ayuda también a que los alumnos pues luego tengan que compartir sus proyectos, las propuestas que hacen, las resoluciones que ofrecen a esos problemas y tener que hacerlo desde un lenguaje analítico, ¿no? Entonces estamos estimulando también el desarrollo de la comunicación. Trabajar en equipo también, cuando nos enfrentamos a proyectos en los que tenemos que resolver cuestiones en el marco del pensamiento computacional,
hacerlo en equipo pues, nos da una riqueza pedagógica mucho más interesante que desde la individualidad, ¿no? Y trabajar en equipo en torno a la resolución de un problema pues genera una serie de dinámicas pedagógicas que creemos que son absolutamente interesantes y que estimulan sin duda, ¿no? el desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo, ¿no? Y en esa línea pues podríamos ir ampliando a numerosas competencias, ¿no? Habitualmente vinculadas con lo blando, ¿no? Con lo transversal, que son cuestiones que desde el ámbito de la educación pues a veces la forma de enfocarlo no está tan presente o no está tan reflejado curricularmente como lo están las habilidades más troncales o básicas, como pueden ser las matemáticas, la lengua, ¿no? Esas habilidades transversales, trabajar en equipo, mejorar la comunicación, ser flexibles, empatizar, pues a veces como son transversales, pues terminan un poco teniendo menos énfasis, ¿no? que las otras, ¿no? El pensamiento computacional sin duda las rescata bastante y las pone encima de la mesa y permite al docente, por supuesto, desde la propia dinámica, ¿no? de resolución de problemas que nos presenta el pensamiento computacional, poder estimularlas. Profuturo nació ya con una propuesta de programación. O sea, cuando arrancó Profuturo ya tenía claro que quería llevar la programación al aula y quería facilitar a los docentes poder hacer experiencias de aprendizaje a través de la programación y la robótica, pero al poquito de empezar a andar y de empezar a ofrecer estas experiencias a las escuelas, nos dimos cuenta que la programación y la robótica que nosotros planteábamos se quedaba en el área de tecnología. Por lo tanto, nos pusimos a pensar, nos pusimos a investigar cómo acercar el pensamiento computacional, esta forma de pensar diferente que facilita la resolución de problemas a las escuelas en las que trabaja Profuturo, que tiene además unas características específicas, porque no siempre cuentan con los recursos tecnológicos necesarios. Y ahí es cuando empezamos a hablar de que el pensamiento computacional son aquellos procesos de pensamiento que te permiten procesar la información para resolver los retos de la era digital, ¿no? Y esto nos vimos que era la clave, que era la propuesta que teníamos que llevar en Profuturo a nuestras escuelas, que teníamos que llevar un planteamiento de que vamos a trabajar pensamiento computacional no solamente a través de la programación, que lo vamos a hacer a través de experiencias de aulas sencillas, que cualquier docente con las competencias digitales que tuviera las pudiera asumir, las pudiera trabajar en el aula y aunque no tuvieran muchos recursos digitales, pudieran hacer estas experiencias con sus alumnos y empezar a trabajar eso que pensamos que es una palanca de cambio, ¿no? Que es esos procesos de pensamiento que les van a ayudar a los niños y a las niñas a enfrentarse a los retos del mañana. Hoy día todos los referentes de educación desde los paradigmas de educación, el construccionismo nos habla de lo importante que es generar espacios, escenarios para que nuestros niños, niñas y jóvenes puedan pensar de manera crítica sobre sistemas más complejos. Y el valor de la educación hoy día, en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, tiene que ver con estas habilidades asociadas a la creatividad y el aprender a aprender. Entonces, me refiero a la capacidad de descomponer, de separar el problema en unidades pequeñas para poder facilitar la resolución. Me refiero a reconocimiento de patrones, por ejemplo, para identificar algunas similitudes o patrones o series que me puedan ayudar también a enfocarme en la resolución o la propuesta de solución al problema, y con preguntas incluidas. Y luego también me refiero al tema de la abstracción, para poder enfocarme en la propuesta real de solución al problema. Y finalmente me refiero al paso a paso ordenado, a la secuencia que te lleva a una solución, al algoritmo que te lleva a la solución de esta problemática. Y en este sentido, el desafío más grande para nosotros como profesores tiene que ver con poder hacer de la clase, desde el diseño didáctico, este proceso de transformación carne. Dice el profesor Turiñán, Manuel Turiñán, de la Universidad de Santiago de Compostela,
que no es lo mismo enseñar tecnología o enseñar el pensamiento computacional que educar con el pensamiento, computacional. En Chile, las experiencias en la implementación o el desarrollo del pensamiento computacional están comenzando a movilizar a cientos, miles de profesores. Con Profuturo hemos tocado a más de un cuarto de la totalidad de profesores. En Chile somos 200.000 profesores. Y se ha iniciado un plan nacional de lenguajes digitales en todo nuestro país. Pero la tecnología, hoy día, en este marco del Plan Nacional de Lenguajes Digitales en Chile, tiene sentido solamente si otorga profundidad a los contenidos, si nos ayuda a desarrollar estas habilidades y competencias intro e interpersonal. Y me refiero a la intro porque tienen que ver con el aprender a conocer, aprender a aprender, pero las interpersonales que dicen relación con el aprender a ser, con ese, y el aprender a convivir, porque estamos en un proceso de transformación en la convivencia sin precedentes, tal cual como lo menciona el doctor Humberto Maturana. Bueno, en realidad yo diría que más que los desafíos son los aportes que tiene el pensamiento computacional para llevar al aula, ¿no? Nosotros estamos hablando de que encuadramos nuestro trabajo desde Profuturo en contextos vulnerados, ¿no? El pensamiento computacional tiene ese encanto de desarrollar todas las habilidades que nombraron los compañeros y alguna más, que en estos contextos es fundamental, ¿no? Nosotros estamos hablando no solo del desarrollo de la creatividad, de poder entender de que todas las respuestas pueden ser posibles, ¿no? En esto de poder tener esos desafíos en la comunicación también, ¿no? Cómo estos chiquilines que vienen desde situaciones de violencia muy fuertes, en muchos casos, empiezan a tener una capacidad de escucha, empiezan a respetar tiempos, empiezan a gestionar los tiempos desde otro lugar, empiezan a entender que lo que el otro dice también es válido, que son escuchados, lo que mejora su autoestima, la responsabilidad que ellos tienen en este trabajo colaborativo y en el trabajo en el equipo, ¿no? Son parte de algo, pero también hay roles definidos. Muchas veces nosotros encontramos al principio la resistencia de los docentes porque entendían este viejo concepto de que para aplicar pensamiento computacional yo tenía que ser poco menos que un gran programador, ¿no? Cuando nosotros empezamos a presentar actividades unplugged, por ejemplo, que no necesitábamos tecnología para hacer un desarrollo del pensamiento computacional. En realidad, ellos veían que el pensamiento crítico que querían desarrollar en sus alumnos se veía como ordenado en esta metodología y que se sumaba también a una propuesta constructivista en cuanto a la interacción social que tienen y cultural, ¿no? Nos movemos en resolver un problema, es el planteo que nosotros hacemos, pero de su contexto y basado en sus conocimientos previos. Otra experiencia, por ejemplo, fue la creación de un bastón inteligente para un compañero ciego, es decir, solucionar problemas cotidianos de su entorno es lo que a ellos les hace validar este conocimiento y darse cuenta de que ellos pueden proponer cambios y se pueden llevar adelante. Y esto es con tecnología y es sin tecnología. Evidentemente la tecnología es lo que aporta después no solo a la generación del producto, sino a que ellos vayan teniendo cada vez más la confianza de poder manejar determinadas herramientas que van a ser sumamente útiles en su futuro, ¿no? Sin duda, sin duda. Creo que el gran valor que tiene el pensamiento computacional justamente es la posibilidad de lo divergente, ¿no? El poder ir por diferentes caminos y el poder ser constructor también de su propio camino, ¿no? Y eso es una de las cosas que nosotros justamente en esto que vos traías, ¿no? De poder trabajar en entornos tan vulnerados, donde a veces la mirada se acorta tanto para estos chiquilines, les da la posibilidad de poder ampliar el mundo, de poder ampliar sus posibilidades, de poder mejorar su autoestima. Ellos van viendo que de a poco van pudiendo, van resolviendo. Me parece que es sumamente valioso. Ellos plantean no solo cambiar su situación muchas veces, sino cambiar la situación de su contexto, cosas que capaz que sus padres ni se las habían imaginado
o no se lo creían, ¿no? Nosotros llevamos en Uruguay ya 7 años y hemos visto procesos de chiquilines que de repente en 4 o 5 años de trabajo han logrado cambios en sus vidas increíbles, ¿no? Y agradecidos en esto de que, bueno, de que me lo creí y estoy en este camino de que es posible, ¿no? Que es muy difícil a veces, ¿no? Cuando venimos hablando de chiquilines de situaciones muy complejas, de trabajo infantil, de situaciones realmente que son poco esperanzadoras, creo que es una herramienta que ayuda muchísimo a un cambio social, ¿no? Que creo que es a lo que apostamos, ¿no? Pero Futuro apuesta justamente a colaborar con estos cambios, ¿no? La tecnología está cambiándolo todo, nos rodea y no podemos permitir que las escuelas en entornos vulnerables se pierdan este proceso. No podemos permitir que las generaciones del mañana, por estar en ciertas circunstancias, no tengan acceso a desarrollar estas competencias que van a necesitar para enfrentar a esos retos del mañana, ¿no? Entonces, desde Profuturo teníamos que aportar con ese granito de arena, ¿no? Pero lo teníamos que hacer de una forma que permitiera a los docentes acceder a ellos sin miedo. Y por eso hemos preparado un programa tan amplio. Hemos creado un catálogo muy amplio de experiencias que se adaptan a los diferentes modelos de enseñanza, que va a permitir al docente a poder vincular con las diferentes materias que tiene que trabajar. O sea, les estamos ofreciendo retos vinculados con matemáticas, con ciencias o con arte. Y esto va a permitir que los niños y las niñas puedan desarrollar el pensamiento computacional en diferentes escenarios y dando respuesta a diversidad de retos. Y no solamente tecnológicos, ¿no? No siempre tienen que estar basado en cómo piensan las máquinas. Sí, cómo piensan las máquinas, pero traducido a mi realidad, a mi entorno. Y por eso creemos que nuestra propuesta de pensamiento computacional se sale de la caja, ¿no? Quiere romper con el modelo tradicional. Queremos llevar metodologías activas al aula para que los niños trabajen con sus compañeros y compañeras en la resolución de retos, produzcan sus propias soluciones y las comuniquen y aprendan del proceso, que es lo más importante, porque al final nosotros, como plantea el pensamiento computacional, es un aprendizaje y una evaluación continua, ¿no? Entonces vamos a proponerles que evalúen sus soluciones, que evalúen los productos que han creado, que los repiensen, que los evolucionen, que los compartan con su escuela y con su comunidad. Y creemos que esto es muy diferencial y que al final lo que queremos lograr es empezar a generar esa necesidad de incluir el pensamiento computacional en los currículums, incluir el pensamiento computacional en la programación del profesor de lingüística, que a lo mejor nunca se hubiera planteado hacer su propio videojuego sobre los verbos o la poesía. Entonces, eso es lo que queremos aportar, ¿no? Una propuesta accesible para todos los docentes, niñas y niños que están en las escuelas de Profuturo y que les permita acercarse al pensamiento computacional desde las diferentes áreas de conocimiento.